Volvemos ahora sí con el señor Javier Lambán. Enseguida vamos a retomar el asunto de Podemos, porque además este programa ha hablado con una persona que tiene mucho que decir de todas esas circunstancias que han llevado finalmente a Podemos a abrir esa investigación judicial, la investigación judicial que ha abierta hacia el partido. Pero retomamos esta conexión con el presidente de Aragón, Javier Lambán. Hola de nuevo. Buenos días. Bueno, encantada de tenerle con nosotros esta mañana en Espejo Público. Decimos, vamos a analizar esos datos de coronavirus, cómo está la situación en Aragón, que afortunadamente parece que va mejor, pero le preguntaba por Cayetana Álvarez de Toledo y la salida como portavoz del Partido Popular. ¿Qué le parece esta decisión que toma el partido de la oposición, el principal partido de la oposición, y cómo puede esto, mover el tablero político? Y yo le decía que tengo por costumbre no inmiscuirme en los problemas que tienen los demás partidos políticos. Es más, a veces no me inmiscuyo siquiera en los problemas de mi propio partido. Diplomacia, me queda claro. Bueno, vamos. Eso es, ¿no? Que algún problema también hay, ¿no? Le pregunto directamente por el coronavirus. Presidente, ¿cómo están las cosas? Ayer el señor Fernando Simón decía que las cosas parece que están mejorando en Aragón, que esa curva va remitiendo. Cuéntenos usted de primera mano, ¿cuál es la situación ahora mismo? Lo primero que yo quiero decirles a todos los que nos vean es que nosotros prácticamente no hemos estado nunca en situación de normalidad. A los 2 días de volver a la nueva normalidad ya tuvimos que decretar la vuelta a la fase 2 de 3 comarcas aragonesas, aquellas donde se concentra la recogida de la fruta, y desde entonces no hemos parado de tomar medidas. Por cierto, hemos sido la comunidad autónoma que, al ser la primera en la que se manifestaron los rebrotes, ha tenido que tomar antes que ninguna otra medidas. Y de hecho, la práctica totalidad de las que se adoptaron el otro día con el ministro Illa al frente, en Aragón ya las habíamos tomado. Creo que poco a poco las medidas van dando resultado, el número de contagios va disminuyendo, la hospitalización también va poco a poco disminuyendo, y en este momento, con toda la precaución del mundo, porque si algo nos enseña el virus es que es impredecible en su evolución, creo que podemos ver un poquito la luz al final del túnel. Eso es una buena noticia, sin duda. No sé, señor Lambán, si ustedes han analizado por qué se pudo producir esa circunstancia que usted mismo nos contaba, que apenas pudieron vivir esa normalidad después de levantar el estado de alarma, porque enseguida comenzaron los rebrotes. ¿Qué pasó en Aragón para que esa curva comenzara a ser ascendente tan poco tiempo después de que se levantara el estado de alarma? La verdad es que yo creo que a estas alturas uno de los problemas que tiene no Aragón, sino España y el mundo en general, es que todavía no sabemos bien cómo funciona el dichoso virus, cómo hay que responder con precisión a los contagios, pero alguna evidencia sí existe. Por ejemplo, la de que en nuestro caso todo empezó en las comarcas donde se recoge la fruta, por cierto, comarcas limítrofes con Cataluña, lo cual quiere decir que seguramente el origen del problema de Cataluña es parecido, por no decir el mismo, que el origen de nuestro problema. Eso era más o menos manejable, pero la situación se desmandó, por así decirlo, cuando en la ciudad de Zaragoza, como ustedes saben, una gran ciudad, al problema del ocio nocturno, al problema de los jóvenes, se sumó el hecho de que en ella habitan muchos cientos, muchos miles de esa población temporera que recoge la fruta, con lo cual en la ciudad se produjo primero eso, el hecho de que el ocio nocturno se convirtió en un foco. Segundo, que a diferencia de las grandes ciudades españolas, el problema de los temporeros también se manifestó con fuerza, y claro, no es lo mismo controlar un rebrote de virus en un pueblo pequeño que hacerlo en una gran ciudad donde se expande con mucha más facilidad y donde controlarlo es mucho más difícil. De hecho, Aragón ha sido pionera, insisto, no porque seamos mejores ni más inteligentes que nadie, sino porque a nosotros se nos ha manifestado el problema antes que nadie. Aragón ha sido pionera en aumentar de manera exponencial la realización de PCRs, en aumentar de manera exponencial el número de rastreadores y el número de seguimiento de las personas que pudieran estar contagiadas. Y además estamos haciendo algo que para los próximos meses, que me temo que vamos a estar conviviendo con el virus, puede ser muy interesante no solo para nosotros, sino para cualquier otra comunidad. Estamos habilitando espacios para que las personas asintomáticas puedan aislarse si no lo pueden hacer en sus domicilios,
y estamos creando equipos para controlar en los domicilios que las personas que deben hacerlo no salgan de los mismos. Es decir, estamos sobre la marcha habilitando medidas que creo que empiezan a dar, por suerte, buenos resultados. Eso es, desde luego, positivo, señor Lambán, pero le quiero preguntar por lo que va a ocurrir en apenas unas semanas. Es la vuelta al cole. Desde la OMS, de hecho, ya han empezado a plantear que posiblemente esa vuelta al cole presencial pueda ser un problema. Fernando Simón también lo ha dicho, que la vuelta al cole puede ser un foco importante de aumento de contagios. ¿Cómo se están preparando en Aragón para esa vuelta a las aulas? De manera bastante similar al resto de las comunidades autónomas, porque lo cierto es que en casi todo los distintos gobiernos autonómicos nos hemos coordinado y hemos ido en gran medida de la mano. Nosotros en mayo, en junio, pensábamos que íbamos a poder empezar el curso con total normalidad en todos los niveles educativos. El hecho de que el verano no haya transcurrido como esperábamos, es decir, el hecho de que en verano haya habido este rebrote, nos ha hecho modificar nuestras previsiones, y en este momento lo que estamos pensando es que en infantil y primaria la educación, la vuelta al colegio sea lo más normal posible, es decir, con presencialidad absoluta, y que a partir de los últimos cursos de la ESO y desde luego en bachiller se puedan arbitrar otras fórmulas combinando la enseñanza presencial con la enseñanza telemática. Todo eso lo estamos testando con todos los interlocutores desde la comunidad educativa. Estamos trabajando codo con codo con el Departamento de Sanidad para prever todas las circunstancias, todas las eventualidades que se puedan producir, para tener capacidad de respuesta automática para todas y cada una de ellas. Y desde luego estamos totalmente dispuestos a la coordinación, porque creo que en este momento, tanto en la vuelta al cole como en cualquier otro asunto relacionado con el coronavirus, con la COVID-19, hay que ir de la mano las comunidades autónomas y el Gobierno de España. No sé si podemos dar ese titular por bueno, que a partir de tercero de la ESO la mitad de las clases no serán presenciales. ¿Esto es así? Esto es lo que en este momento estamos barajando desde el Departamento de Educación. Esto es lo que estamos barajando en reuniones que estamos teniendo, insisto, con los distintos actores de la comunidad educativa, y salvo que en las próximas fechas se planteen otro tipo de circunstancias u otro tipo de factores nuevos, esta es la idea que nosotros tenemos, efectivamente. Le pregunto, presidente, porque esto obviamente tiene varias derivadas. Una de ellas es que no todos los niños, y eso se ha comprobado durante lo peor de la pandemia, los meses de confinamiento, no todos los niños tienen acceso a esas tecnologías que son obligadas para llevar una formación telemática, y luego el problema de conciliación que se plantea en las familias, ¿no? Si los niños están en casa, tiene que haber un padre con ellos, porque son edades que todavía no se pueden quedar solos y además necesitan ese apoyo escolar. ¿Esto cómo se va a conseguir encajar en la sociedad, en este caso de Aragón, si ustedes ya tienen pensado hacerlo así? El problema de la conciliación se produce, lógicamente, en las etapas educativas más tempranas, en infantil, en primaria, es decir, con los niños y las niñas de menos años. Por eso es por lo que se plantea que en estos casos la enseñanza, la educación, hasta donde se pueda, sea presencial. En cuanto a el momento en el que haya que recurrir a la enseñanza telemática, es cierto que hay que evitar por todos los medios que la brecha digital se manifieste, y en ese sentido el Gobierno de Aragón ya ha habilitado partidas presupuestarias para evitar esta brecha, es decir, para que aquellos alumnos y alumnas, aquellas familias que carezcan de los medios telemáticos necesarios, los puedan adquirir mediante ayudas del propio Gobierno. Usted decía que ha habido coordinación entre comunidades autónomas y a su vez con el Ministerio, pero sí que es cierto que hay padres que siguen teniendo inquietud. No sé si se han recelebrado reuniones o tienen previsto celebrarlas próximamente, al hilo de lo que ocurrió el pasado viernes con Sanidad. El ministro de Sanidad decidió tomar los mandos y decir, no se devuelve el mando único, pero sí aglutinar medidas que sean conjuntas en todo el territorio de España, a pesar de esas competencias transferidas. ¿Ocurre algo así en educación, por tranquilizar, a los padres? Que haya un protocolo común.
La ministra Celaá me consta que se está planteando retomar una cierta tarea de coordinación, aunque lo cierto es que, al igual que en sanidad, las competencias son nuestras, son de las distintas comunidades autónomas. No es primera vez que ensayamos fórmulas de coordinación, ya lo hicimos en los meses de abril, de mayo, de junio. Ahora se trata de retomar esto a la luz de las nuevas circunstancias. No es igual la visión que teníamos de la evolución de la pandemia en junio que la visión que tenemos ahora mismo, y se trata de ir actualizando las cosas. Yo insisto mucho en que nos tenemos que acostumbrar a convivir con la COVID-19 durante muchos meses. Ya engañarnos a nosotros mismos y engañar a la sociedad. Es decir, que como una especie de bálsamo de Fierabras, dentro de pocas semanas vamos a tener una solución. No la vamos a tener. Vamos a abrir el curso escolar, lo vamos a hacer de la manera en la que la salud esté mejor preservada, en la que la educación sea lo más eficaz posible, en la que exista la conciliación de la vida laboral y familiar de la manera más virtuosa posible. Pero lo cierto es que va a haber rebrotes, va a haber casos de contagios en los colegios, y eso lo tenemos que prever, nos tenemos que acostumbrar a ello, y por tanto nos tenemos que acostumbrar a que sobre la marcha, y esto no es ningún desdoro para los poderes públicos, habrá que ir improvisando medidas nuevas. Cataluña ya ha dicho, por ejemplo, que de producirse contagios cerrará colegios. Ustedes no sé si tienen también pensado que en ese protocolo qué hacer en caso de que comiencen a registrarse contagios en algún centro. Se trata de hacer las cosas de tal manera que se achiquen lo más posible los efectos de un contagio, en el sentido de que si se produce en un aula, solo haya que cerrar ese aula, y sobre todo allá donde se va a producir la enseñanza de manera íntegramente presencial, como es en infantil y en primaria, se haga de manera que los alumnos de un curso estén absolutamente aislados de los alumnos de otros cursos, que incluso el comedor deje de habilitarse de una forma común, y las comidas, el comedor escolar, que ha de mantenerse necesariamente, se haga en el aula concreta donde los niños y las niñas están desarrollando sus tareas docentes. Es decir, se trata de aminorar en lo más posible los efectos de los contagios, que los va a haber, y se trata de que cuando existan, volviendo directamente a su pregunta, no haya que cerrar colegios enteros. Bueno, señor Lambán, permítame que le pregunte ahora por Podemos. Ya sé que me va a decir que no le gusta hablar de otros partidos, pero esto sí que le incumbe, porque hay una información del diario La Razón que asegura que hay varones del Partido Socialista, usted es uno de los varones del PSOE, que estarían presionando a Pedro Sánchez para que rompa con Pablo Iglesias, o con el partido de Pablo Iglesias. No sé si está usted dentro de esos varones o le consta que haya esas presiones internas. Ni presiono ni me consta que existan esas presiones. Se lo digo a usted con toda sinceridad. Yo lo único que siempre le he manifestado al presidente del gobierno, y que sigue pareciéndome que es la mejor solución para afrontar los meses que vienen, los años que vienen en la vida política de nuestro país, es que al actual gobierno de coalición, el Partido Socialista, Podemos, para conformar mayorías parlamentarias, se busque la suma de partidos íntegramente constitucionalistas, de partidos que crean en la unidad de España, de partidos que crean en Europa, que respeten el modelo de mercado, que respeten en definitiva los valores de la Unión Europea. Y por eso, cuando en estos momentos se están dando pasos en la dirección de buscar acuerdos con ciudadanos, yo lo celebro, y desde luego me gustaría que el Partido Popular, más allá de entender la oposición como una simple confrontación con el gobierno, asumiera que su participación en la gobernanza del país en los próximos años va a ser absolutamente fundamental, porque los desafíos son grandes, los problemas son inmensos, y desde luego ni por la izquierda ni por la derecha es posible salir de la crisis. De la crisis hay que salir mirando al frente, mirando al centro, y eso pasa por soluciones y por grandes acuerdos transversales. Señor Lambán, muchísimas gracias, presidente de Aragón, un placer. Igualmente. Buen día, y nos alegramos de que esos datos hayan mejorado en Aragón, que así siga. Lorena. Gracias. Hasta luego.